Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar por el pecado del mundo. Padre, ten piedad por tanta desigualdad en la repartición del pan. Después que la muchedumbre aclamó, entró Jesús en Jerusalén. Hasta el templo lo estuvo observando y como era tarde, se marchó a Betania con los 12 discípulos. Al día siguiente salió de Betania, sintió hambre, vio una higuera y se acercó para ver si se encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie de ti. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a sacar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que venden palomas. No consentía a nadie transportar objetos por el templo. Mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. Ustedes la han convertido en cueva de bandidos. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versos 11 al 26. A Dios hay que darle el lugar que le corresponde. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 28 de mayo, año 2021. Y por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad ante el dolor de quien sufre sin amor, techo ni hogar. Ese capítulo 11, verso 11 en adelante, en el Evangelio según San Marcos nos ofrece una buena lección. A Dios hay que darle el lugar que le corresponde. Yo creo que sería suficiente con esa sola frase. Para todo tipo de actividades, pensamientos, misiones que a uno se le ocurran, a Dios hay que darle el lugar que le corresponde. Digámoslo de otra manera, todas las personas que somos creyentes y somos bautizados y pertenecemos a una iglesia y de alguna manera representamos esa iglesia ante la sociedad, deberíamos ser ejemplo para la sociedad con esa frase: no utilizar las cosas de Dios. La Sagrada Biblia pide exactamente eso. Jesucristo observa lo que está pasando y combina dos cosas esencialmente. La Biblia dice que Jesús lo estaban aclamando. Sí, claro que lo estaban aclamando. Había pasado la resurrección de Lázaro y habían quedado estupefactos de la resurrección de un ser humano. Admirable lo que había hecho. También es admirable que perdona pecados, admirable que también convierte el agua en vino, también es admirable que tiene poder sobre el mal. Entonces Jesucristo como que se detiene a pensar dos cosas importantes. La primera, no hay que dejarse calentar tanto la oreja como decimos en Colombia, en América Latina. Cuando las personas se dejan calentar mucho la oreja, se dejan llevar del pecado, de la tentación, del error y terminan esclavos de su propia historia. Se dejó calentar la oreja. Escuchemos cuándo le calientan la oreja a Jesús. Dice el Evangelio según San Marcos en el verso 11, capítulo 11. Después que la muchedumbre lo aclamó, entonces Jesús entró en Jerusalén derechito al templo y se puso a observar lo que estaba pasando. Ahí combinó las dos cosas. Lo estaban aclamando, era una persona importante. Algunos lo aclaman, otros lo persiguen, otros lo quieren matar, otros se preguntan: ¿es el hijo de un carpintero? No es una persona que sea líder para nosotros. ¿Qué autoridad tiene para decir lo que está diciendo? Este hombre es maravilloso, dirán otros.
tiene autoridad con lo que hace. ¿Cómo combina esas dos cosas? Es muy humano que a las personas las alaben, les digan las cosas buenas, las cualidades, y eso es bueno que a las personas se les diga su trabajo, su dedicación, su sacrificio, lo que es bueno, así como Jesucristo también premiaba lo bueno. Pero lo que se puso a él a observar es la combinación en que no hay que dejarse llevar por los halagos de este mundo y utilizar, manipular, enriquecerse a raíz de las cosas de Dios. Eso sí es gravísimo. El asunto se pone serio y entonces aparece un letrero que me parece una frase tan bienvenida como es la del Papa emérito Benedicto XVI, que la codicia es idolatría. Una homilía del Papa emérito en el 16 de marzo del año 2008. La encontré entre la biblioteca virtual y me puse a estudiarla. Y el Papa da un ejemplo de entrada de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, hablando de la idolatría. Cómo el apóstol le enseña a la gente, tenga cuidado de no caer en la idolatría, convertir a Dios en cosas materiales, convertir a Dios en dinero, convertir a Dios en puestos de prestancia, utilizar las cosas de Dios, valerse de los asuntos de Dios y en el extremo mismo creerse Dios o ser Dios para las demás personas. Ahí el asunto se puso muy grave. Entonces decía el Papa emérito, enseñando el apóstol San Pablo a los que viven en Colosa, les decía, tengan muy en cuenta la profecía de Isaías, mi casa será llamada casa de oración. Esa es la profecía de Isaías, mi casa es casa de oración, el templo es para la oración. El templo no es para ir a criticar a las demás personas, el templo no es para decirle a una persona no se siente aquí porque he puesto, esa banca está reservada. El templo no es para vender cosas, ni hacer pachangas, ni fiestas, ni lucrarse con el templo. El Papa Francisco decía, no me gusta eso de que el templo se utilice para poner letreros, dineros, vale tanto, tal oración le vale tanto. Decía, en alguna oportunidad recuerdo que en una homilía el Papa ajustaba eso del templo. El profeta Isaías dice, mi casa será llamada casa de oración. Ya tiene nombre, se llama casa de oración. No es un lugar para declarar a una persona Dios, ni tampoco es un lugar para entrar a vender cosas y hacer lo que no es. El profeta Jeremías decía, ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. Eso decía el profeta Jeremías. Isaías dice, esto es una casa de oración. Jeremías le contesta, tiene toda la razón, pero mire cómo la convirtieron en una cueva de ladrones. Qué pesar, ya no es la casa de Dios. Jesucristo, ¿qué es lo que defiende? Defiende el orden verdadero que se encuentra en la ley y en los profetas. Si uno estudia muy bien la ley y los profetas de la Santa Biblia, va a encontrar la respuesta correcta. No está en la ley y en los profetas aprovecharse de las cosas de Dios, destacarse a raíz de las cosas de Dios, o aprovecharse de las demás personas con las cosas de Dios, o vender las cosas de Dios. La convicción de que la codicia es idolatría llega también al estilo de vida, decía el Papa emérito. Ya pasó a un segundo plano bien interesante el Papa emérito, cómo nos pone a pensar que tal vez si en el templo se pueden cometer esos errores, en la vida personal también, dice el Papa. Nos dejamos llevar de diversas maneras de idolatría en el mundo de la fe, como que estamos dispuestos a dejarnos purificar permanentemente por el Señor, permitiendo que saque de eso si lo hacemos o no lo hacemos, dice el Papa. Se trata de algo más de la lucha contra los abusos. Se anuncia, es decir,
una nueva historia la anuncia Jesús de Nazaret. Mi casa es casa de oración. La religión está hecha para hacer el bien, para anunciar. Ustedes son pescadores de hombres, anuncien mi palabra, sanen los enfermos, perdonen los pecados, preocúpese por la gente. El Papa Francisco ha batallado harto con una palabra, la periferia, y quiero una iglesia que vaya hasta el fin y se encargue de tantos problemas en la sociedad, la periferia. Dios no pide cosas imposibles. Un templo convertido en cueva de bandidos no es el querer de Dios. Dios no pide cosas que uno no pueda realizar. Lo que pasa es que el ser humano se deja llevar por la tentación, entonces aparece la codicia. A Dios hay que darle el lugar que le corresponde y la fe y la vida cristiana de nosotros va a cambiar sustancialmente. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Salud, bondad y bien. Bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar.